Yo creo que hay que diferenciar acá los qué y los cómo. Es decir, cuál fue el modelo de política pública. Yo no creo que no fue un modelo ni de crecimiento ni de desarrollo, ¿no? El implementado por el gobierno anterior, pero sí un modelo muy preciso de política pública basada básicamente en lo que históricamente se llamó un modelo proteccionista de sustitución de importaciones. Una cosa muy rara porque era, digamos, trasladar un modelo de la década del 40, del 50 al siglo XXI con una economía globalizada y con términos de intercambio que favorecían a Argentina. O sea, fue una cosa, realmente un experimento totalmente ridículo, que aparte se hizo de forma corrupta. Pero las dos cosas están mal, el qué y el cómo. Totalmente, Entonces, totalmente. ahora Argentina... Ahora con este patrón, digamos, y con todos estos escándalos de corrupción que están surgiendo hoy día, ¿crees que puede llegar a existir una especie de viraje respecto a la cosmovisión de la ciudadanía sobre el estándar o el colchón, digamos, de derechos sociales o bienes adquiridos que de alguna manera tuvieron que llegarse a ese punto con un costo a pagar? Y este es el costo político que se está trasladando ahora a la ciudadanía. O sea, la gente se percibe, realmente se percata, ha finalizado la era de encanto total con un kirchnerismo que mostraba mediáticamente una cosa y por otro lado tejía otro tipo de relaciones. Lo que pasa es que tenés que ahora construir un modelo de desarrollo que sea lógico para el siglo XXI, con estas características tan inusuales de un mundo muy volátil, muy cambiante, lleno de desafíos, pero estás obligado a modernizarte, a educar a la sociedad para que pueda, obviamente, adaptarse a las nuevas tecnologías, a los cambios que está experimentando el capitalismo global, y obviamente tenés que atender las consecuencias de una sociedad que tiene un tercio de su población viviendo debajo de la línea de pobreza y una clase media acostumbrada obviamente a algunos de los beneficios parciales de corto plazo de los modelos populistas, intervencionistas y proteccionistas. Entonces, tenés que hacer muchas cosas al mismo tiempo. No podés tener nada lógico con una inflación, digamos que en 3 años somos 150% y tuviste 2 dígitos de inflación por 8 años seguidos. Muy poco peso político, muy poco peso territorial, con la mayoría del país todavía en manos del peronismo, por lo menos cuando mirás la cantidad de provincias, ¿no? Bueno, obviamente es un desafío extraordinario y creo que lo que primero estás viendo es una sociedad que está adaptándose a lo que significa vivir pagando, por ejemplo, servicios públicos, que a todo el mundo le cuesta, excepto a los sectores muy pudientes, ¿verdad? Seguro. Tu pregunta es importante porque el kirchnerismo ya murió. Lo importante no es el kirchnerismo, sino el legado del kirchnerismo, tanto en términos del daño realizado como sobre todo de este acostumbramiento perverso a que la sociedad pueda sobrevivir sin, por ejemplo, pagar los servicios públicos o barañando en el exterior con dólares regalados. Todo eso tiene un costo enorme porque, naturalmente, vivir en un contexto donde las reglas del sistema son ciencias, son más productivas, son más competitivas, laburar mucho para poder ahorrar, etcétera, tiene naturalmente... Seguro, Sergio. ¿Cómo andas? Te saluda Belén. Mirá, la pregunta es cómo, porque la sociedad lo que se pregunta al ciudadano, ¿cómo nos preguntamos? Todos nos preguntamos, es cómo podemos enfrentar este segundo semestre que ya comenzó. O sea, esa es la pregunta al millón. La gente necesita saber el día a día cómo va a terminar su mes y si hay más, digamos, más propuestas positivas o sigue el pensamiento crítico hasta diciembre, ¿no? Esa es la pregunta que se hace a la gente. Indudablemente este año va a ser muy duro, lo está haciendo, ya fue hasta ahora, va a mejorar seguramente en términos relativos un poquitito, no lo va a notar toda la sociedad, lo va a notar algunos sectores más que otros. ¿Por qué? Porque obviamente hay un esfuerzo ahora por parte del gobierno de incrementar, por ejemplo, el ingreso de los jubilados, eso va a traer algún alivio a un segmento de la sociedad que estuvo sumamente castigado en los últimos tiempos. También la obra pública va a crear casi 100.000 puestos de trabajo, eso también va a ayudar a segmentos, digamos, de poca calificación y que sufrieron el gasto público en obra pública. Se frenó ya el último trimestre del año pasado, lo frenó Cristina, y recién ahora se va a poner en marcha. Y tenés algunos proyectos puntuales en el sector privado muy importantes, por ejemplo, bueno, obviamente todo el sector agroindustrial va a estar mejor, porque sin las retenciones y con un dólar más competitivo, por lo menos en el margen, con buenos precios internacionales, ese sector de la economía que te explica casi el tercio del empleo va a andar mejor de a poco. El trigo anduvo muy bien y se espera una buena campaña tanto del maíz como de la soja. Lo que pasa es que esto no te genera mucha
fuerza de trabajo, el sector industrial, y la gran pregunta es el sector servicios, algunos segmentos de la industria, cómo van a reaccionar. Ahí yo soy muy cauto, y me parece que esta segunda mitad del año no va a ser muy distinta, lamentablemente, a la primera. Se espera que la Argentina crezca un poquitito el año que viene, tampoco grandes cifras, pero ciertamente se va a notar una recuperación. Tenemos que entender que el país, al margen de las mentiras que fueron impulsadas por el gobierno anterior respecto del crecimiento, el modelo productivo, etcétera, hace 5 años que no crece y que no genera empleo genuino, que es el empleo que genera el sector privado. Entonces, de eso no se sale de la noche a la mañana, con tanta inflación, con tantos desarreglos en los precios relativos. Se pagaba por un café más que por la factura de la luz, era ridículo. Tremendo, y Sergio, aparte también el hecho de que esta falta de crecimiento se vinculó a los recientes escándalos de corrupción, que bueno, que obviamente creo que la sociedad, nadie estaba preparado para ser sorprendida de esta manera. O sea, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se rearma el kirchnerismo o el nuevo kirchnerismo a partir de las últimas novedades? ¿Cómo lo ves vos, Sergio, el panorama? Yo creo que el kirchnerismo no se rearma, el kirchnerismo ya murió. La suerte del kirchnerismo no va a ser muy distinta a la del menemismo, o a los otros ismos que caracterizaron la política argentina en los últimos tiempos. Digamos, en Argentina los gobiernos que dejan el poder no vuelven al poder. También los partidos, pero no los gobiernos. Entonces, cuidado, porque me parece que no hay que pensar cómo se articula el kirchnerismo, sino qué pasa con el peronismo. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque indudablemente el peronismo tiene un rol fundamental como principal partido de oposición. Y fundamentalmente tiene que hacer 2 cosas al mismo tiempo que no son sencillas. Uno, colaborar con la gobernabilidad, porque sin ella Macri no tiene fortaleza propia como para desplegar una agenda del gobierno que en buena medida está determinada por los errores de un gobierno que obviamente tenía el peronismo como aliado, como el gobierno de Cristina. Y la segunda cosa, al margen de la gobernabilidad, tiene que representar los intereses de los sectores que efectivamente están sufriendo con estas políticas. Tal vez siempre sufrieron, pero ahora más, y están en contra del gobierno de Macri. Entonces, ser oposición y dar gobernabilidad al mismo tiempo es muy complejo. Ahora es indispensable, porque el sistema político necesita que haya buena representación de la demanda de todos los grupos sociales, los que están bien, los que están más o menos y los que están mal. Sí, así es. Bueno, Sergio, la verdad que te agradecemos muchísimo, te habla Juan Pablo, es un gusto escucharte y bueno, la verdad que estamos todos con muchas expectativas, no por este semestre que viene, porque realmente, como decís vos, vamos a tener que sacrificarnos todavía un poquito más. Lastimosamente la Argentina viene de sacrificio en sacrificio y nos preguntamos hasta cuándo, ¿no? Porque pareciera que los que más tienen son los que realmente pueden aguantar y subsistir, y realmente los pocos, la mayoría, que es la clase media y baja, que es la que realmente sostiene al país, está la verdad que en estado terrible, ¿no? Pero bueno, Sergio, te agradezco la verdad que por parte de Gretel que te hayas comunicado y nos encanta que estés en el programa y bueno, primero y en principio gracias por el tiempo este domingo, que sé que es un día donde vos descansás después de toda una semana de trabajo, pero bueno, contentos y te mandamos un abrazo desde acá, desde Ledo por 3. Un abrazo grande a ustedes, a las órdenes y mucha suerte otra vez en el ciclo. Bueno, gracias, Sergio. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.